noches para todas y todos. Bienvenidos a este espacio de lectura de seminario. Hoy ya cerrando esta actividad, concluyéndola con la presentación de hoy de Ana Arango, de esta lección titulada El concepto del análisis. Entonces, adelante Ana, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Ya está habilitada la función de compartir. Sí, puedes compartir. Bueno, gracias. Bueno, este es un día muy difícil pues porque está jugando Colombia con Uruguay, ¿cierto? Yo no soy muy fanática del fútbol, pero le he ido como cogiendo un poquito el gustico. Bueno, este es el comentario de texto que yo elegí, que es el comentario de la lección del 7 de julio de 1954, que lleva como título el concepto del análisis, que está en el seminario 1, en los escritos técnicos de Freud. Bien, en esta última lección, Lacan afirma que ha venido hablando de la transferencia y esta vez no será la excepción. Invita a los asistentes a una conversación para finalizar el seminario. Una conversación que amarre a los elementos trabajados y que a su vez siente las bases para el próximo seminario. Aparecen entonces las cuestiones relativas a las pasiones y a los afectos. Las preguntas de la señora Aubry sobre la articulación del amor entre lo imaginario y lo simbólico y el comentario del señor Leclerc, hecho de paso al finalizar el anterior encuentro, me hubiese gustado que hablase de la transferencia a pesar de todo, llevan a Lacan a situar en sus interlocutores una dificultad respecto de lo que él pretende introducir como cambio en la perspectiva de pensar y elaborar la experiencia analítica. Así, la transferencia planteada como central para el análisis nos dice, no puede explicarse desde la perspectiva fenomenológica. La tesis central de esta lección la encontramos en el apartado 3 y nos muestra de manera contundente otra forma de comprender ese fenómeno. La transferencia es el concepto mismo del análisis porque es el tiempo del análisis. Tiempo para comprender ligado al trabajo del discurso. Aquí coloqué la pronunciación para que nos vayamos familiarizando con las palabras alemanas. Du Hafbeitung. La transferencia es tomada como el tiempo en que se estructura la palabra en la búsqueda de la verdad. Recordemos la dimensión de la verdad, recordemos que la dimensión de la verdad se crea justamente porque existe la palabra. Es con la palabra que se cuestiona la palabra y se crea así la dimensión de la verdad. En tal estructuración, Lacan señala 3 tiempos: el error, el engaño y la equivocación, los cuales menciona parafraseando los temas de las pinturas de las épocas románticas: el error huyendo del engaño y alcanzado por la equivocación, y que nos evoca el discurso del analizante. Lo propio del campo psicoanalítico de suponer, en efecto, que el discurso del sujeto se desarrolla normalmente, así dice Freud, en el orden del error, o sea, en el orden de la contradicción, del desconocimiento, incluso de la denegación. Esta no es exactamente la mentira, está entre el error y la mentira. Durante el análisis, en ese discurso que se desarrolla en el registro del error, ocurre algo a través de lo cual hace irrupción la verdad, y que no es la contradicción, es la equivocación. La verdad en el análisis surge por el lapsus, momento de tropiezo y suspensión del discurso analizante en el plano de la asociación libre. Esto es, en el campo del lenguaje y asunción de un ser que espera revelarse. Un ser efecto del lenguaje, efecto de la falta en ser. Esto es un sujeto que surge ahí donde en el otro, sede de los significantes, no es nada. Recordemos que el sujeto es la respuesta al orden simbólico. Porque las palabras, los símbolos, introducen un agujero
un hueco gracias a lo cual todo tipo de pasajes son posibles. Ese agujero en lo real se llama, según modo de abordarlo, el ser o la nada. Ese ser y esa nada están vinculados esencialmente al fenómeno de la palabra. Ahora bien, Lacan nos dice que para poder entender la experiencia analítica y el sujeto del que allí se trata, se hace necesario abordarlo por la tripartición de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos situar en el comentario de Leclerc lo que en esta época era pensado en el orden de la transferencia, las manifestaciones de orden afectivo opuestas a las manifestaciones de orden intelectual con las que se apunta a la comprensión de la misma. Son estos los términos corrientes y habituales que reclama el interlocutor de Lacan y que incluso hoy en día continúan trabajándose en las escuelas psicoanalíticas. El término afecto es una expresión muy difundida y usada por los analistas. Se encuentra en Freud, así como la oposición entre afecto y pensamiento, representación. Lacan plantea que no hay que servirse de esos términos. No hay oposición entre lo afectivo y lo intelectual. Realizar esta oposición y valerse de ella no solo contradice la experiencia analítica, sino que oscurece su comprensión. Y no es que estos afectos no estén presentes en el espacio analítico. El analista siempre tendrá que vérselas con ellos. Se trata es de entender que la experiencia del análisis no se elabora únicamente en ese plano del fenómeno. No son las emociones las que guían la interpretación. La experiencia analítica se da en el campo de la palabra, en tanto ella es el elemento de la interpretación. Si bien aquí Lacan piensa en la intersubjetividad, lo que importa realmente es que pone énfasis en la palabra y cómo es esta la que instaura la dimensión del ser. Al respecto, cabe recordar la conferencia pública del verano del 53, lo simbólico, imaginario y lo real, en la que se preguntan, ¿qué es lo que entra en juego en el análisis? Y pone énfasis en que la experiencia analítica se desenvuelve integralmente en palabras. Hablar es introducirse en el sujeto de la experiencia analítica. Así las cosas, en el centro de la experiencia analítica está el lenguaje, y será por la palabra que se dará la asunción del sujeto del inconsciente. Se trata entonces de la estructura de la constitución del sujeto, lo que se pone en juego en la transferencia. Esto no puede captarse, sino como un tiempo lógico y nunca como una comprensión psicológica de la transferencia. Si en algún lugar se ubica lo intelectual, es en el registro de lo imaginario, a nivel de los fenómenos del yo, fenómenos de defensa y resistencia. Lacan propone que para avanzar es necesario atender a los progresos del orden simbólico, siendo que este no es un ropaje pegado a la piel de las cosas, tiene efectos sobre ellas y también sobre la vida humana. Nos muestra cómo fue necesario para las matemáticas la invención para que esta ciencia pudiera avanzar. Considero que la comparación que hace Lacan entre las matemáticas y el psicoanálisis no es gratuita. Las matemáticas recurren a las reglas de la lógica. Una demostración matemática no es una simple yuxtaposición de silogismos. Son silogismos colocados en un cierto orden, y el orden con que están colocados estos elementos es más importante que los elementos mismos. La invención matemática, nos explica Poincaré, no consiste en hacer nuevas combinaciones con entes matemáticos ya existentes, lo cual conduciría en realidad a construir combinaciones inútiles, infinitas y carentes de interés. Inventar, nos dice, es discriminar, es escoger. Así Lacan, consciente de que el símbolo en psicoanálisis es extremadamente polivalente, propone la elaboración de un psicoanálisis que requiere discriminar, escoger y formular adecuadamente los símbolos de su acción. Es necesario inventar, pero este inventar requiere también un movimiento retroactivo, una aspiración a su origen. Para ello es necesario un abordaje distinto del fenómeno de la transferencia.
Es por eso que los términos afectivo e intelectual están fuera de lugar en la comprensión del fenómeno de la transferencia, no en el fenómeno de la transferencia. Lacan sostiene que el fenómeno afectivo es un término que se debe tachar de una vez por todas. Las pasiones del ser: amor, odio e ignorancia. Lacan toma de la tradición filosófica la referencia a la pasión, las pasiones del alma. Ubica entonces el amor, el odio y la ignorancia y las llama pasiones del ser. Y dice de ellas: aristas pasionales que son puntos de unión, de ruptura. Pensamiento y afecto no se oponen, se anudan, y es así como decir pasión es un modo de decir que no hay idea, no hay representación, Vorstellung Repräsentanzen, o representante de la representación, sin la presencia de un afecto. Para hablar de transferencia, ya había introducido las cuestiones de las pasiones. Así se crean, en la unión de lo simbólico y lo imaginario, la pasión o la ruptura, si se quiere, o la arista que se llama el amor. En la unión de lo imaginario y lo real, lo que se llama el odio. Y en la unión de lo real y lo simbólico, lo que se llama la ignorancia. Estas pasiones se distinguen del deseo. Mientras que, por ejemplo, el deseo tiende a la satisfacción, el objetivo del amor es ser, apunta al ser. Y justamente por ello es que el amor se encuentra entre lo imaginario y lo simbólico. El amor entonces tiene esa doble connotación que hay que distinguir: el amor como pasión imaginaria y el amor como don activo que él constituye en el plano simbólico. La primera es una vertiente narcisista que pretende la captura del otro como objeto para sí mismo. Es el deseo de que el objeto amante sea tomado como tal, englutido, sojuzgado en la particularidad absoluta de sí mismo como objeto. La vertiente del amor como don apunta al otro, no en su especificidad, sino en su ser. Al otro como lugar donde ser algo, donde representarse. Velar la falta en ser es justo por este sesgo que se articulan amor e ignorancia. Perdón, velar la falta en ser, y es justo por este sesgo que se articulan amor e ignorancia. Freud se refería al amor como una debilidad de juicio. Igual sucede con el odio, ubicado en la juntura entre lo imaginario y lo real. La dimensión imaginaria apunta a la destrucción del semejante, estructura de la relación intersubjetiva, agresividad del estadio del espejo. Esta dimensión imaginaria se encuentra enmarcada por la relación simbólica, y es por ello que el odio apunta también al ser del otro, a su aniquilación, pero esta aniquilación del otro es imposible, y es justo esa imposibilidad la que lo hace existir. Ahora bien, que el odio esté en la conjunción entre lo real y lo imaginario hace que haya una separación tajante con el saber, que es el del campo del otro, y eso obliga a esa torsión de destruir para existir. Creo que esta es la razón por la que Lacan expresa: cuando hablo de amor y odio, designo las vías de la realización del ser, no la realización del ser, únicamente sus vías. La ignorancia, ubicada entre lo real y lo simbólico, la relaciona Lacan con el compromiso del sujeto en la búsqueda de la verdad. Esta relación entre ignorancia y saber se juega por el sesgo de lo simbólico. Hay algo que se juega en la relación con el saber. En la entrada en análisis hay efectivamente una demanda de saber que surge de la ignorancia, de la falta de saber. Esto es lo que hace de la ignorancia y de un querer saber la condición que hace posible la experiencia del análisis, lo que los analistas llaman disposición a la transferencia. Existe en el paciente una disposición a la transferencia por el solo hecho de colocarse en la posición de confesarse en la palabra y buscar su verdad hasta su extremo, el extremo que está ahí, en el analista. Conviene también considerar la ignorancia del analista.
Dos cosas a resaltar en esa cita. El que pide un análisis va en búsqueda de un saber que no sabe. Esto es, se ubica en la posición de la ignorancia, lo cual es fundamental para que se dé la experiencia analítica. En cuanto a la posición del analista, Lacan describe la ignorancia docta, la cual implica que ignore lo que sabe, que conduzca al sujeto no a un saber, sino a las vías de acceso a ese saber. La posición del analista es la de la docta ignorancia, no en el sentido de sabia, sino de formal, y que puede ser formadora para el sujeto, pero no en el sentido que la época y la psicología procuran, la ignorancia docens. Me gustaría que pudiésemos profundizar mejor en la discusión y en los aportes de ustedes este concepto de la docta ignorancia, pues se trata de la posición del analista. La transferencia es el concepto del análisis. Lacan menciona que la experiencia analítica se instaura por los descubrimientos de Freud respecto a la palabra. Pone los ejemplos del sueño, de los lapsus, de los chistes y al síntoma como signum del organismo, donde aísla el fenómeno de la transferencia, aunque no la haya reconocido como tal. Es decir, en los fenómenos del sueño, del lapsus y del chiste ya está aislada el fenómeno de la transferencia. Y cuando se trata, por ejemplo, porque esta es una pregunta que le hacen respecto del caso de Dora, él habla del signo, ¿cierto?, del organismo, pero dice, aunque ya estaba aislada la transferencia, Freud no la había reconocido como tal. Nos dice que en la interpretación de los sueños, una definición de la represión fundamental mostraba ya el doble nivel de la palabra. Existen partes del discurso descargadas de significaciones que otra significación, la significación inconsciente, atrapa por detrás. El lapsus es otro ejemplo privilegiado. Es lo que emerge y es nuevo. Tiene el carácter de creación en la que se muestra de manera radical el sinsentido que presenta todo sentido. Lo mismo ocurre con el chiste, cuya esencia más radical está expresada en el no sentido. Lacan afirma entonces, esa transferencia es nuestro sostén. Para poder dilucidar esto, Lacan nos plantea que hay tres formas en las que los autores han comprendido la transferencia. Entonces, una de ellas dice que el fenómeno de la transferencia está en relación a lo real. Cuando uno lee allí, pues se percata de que real en realidad tiene que ver con la noción de realidad. Entonces, esta comprensión de la transferencia en relación a la realidad es pensada como un fenómeno actual. Y pone un ejemplo, el del tendero, que finalmente lo que dice es que toda bronca o todo problema o toda rabia o toda insatisfacción que narra el paciente contra alguien se dirige al analista. Entonces, dice que en esta perspectiva lo que hace el analista es reconducir y rectificar ese error. Aquí en esta concepción de la transferencia queda muy claro todo lo que tiene que ver del paso del afecto al intelecto, ¿sí? Algo como en el orden de la psicoeducación. Habría que rectificar el error que tiene el paciente en cuanto a su lectura de la realidad. Luego nos habla de la transferencia desde el nivel imaginario, Gestalt, es decir, en el plano de la alteridad de la relación dual, ¿sí?, que se juega en el orden de la identificación. En esta lectura del fenómeno transferencial se aspira a que el analista se convierta en un ideal en el que pueda encontrar soporte la identificación del analizante. También aquí hay un asunto pues como del orden de la rectificación. Al poder identificarse con el analista como ideal, entonces se puede dar paso, digamos, a la finalización del análisis.
Y luego nos habla de la transferencia entendida en la dimensión de la palabra, pero no solo en la dimensión de la palabra como veremos, ¿cierto? Pero él la menciona, digamos, allí. Nos dice que esta última, siguiendo la regla fundamental de la asociación libre y desplegándose en el campo de la palabra, abre el sujeto en la vía de esa fecunda equivocación en la que la palabra verídica confluye con el discurso del error. Pero también cuando el discurso del analizante es el discurso del yo, ¿cierto? El discurso de la identificación, el discurso del engaño, pues este discurso, también desplegado en la palabra, permite situar lo que de la historia no pudo ser integrado y fue reprimido. El esquema que desarrolla, que es este que está aquí, es el esquema del análisis, en el cual se despliega la verdad del sujeto, su historia y lo que no pudo inscribirse, es decir, lo que fue descartado. En este esquema, ustedes ven que está situado aquí un punto O, un punto O'. Entonces, este punto O es un punto fundante, ¿cierto? Que implica todo aquello que el sujeto desconoce de la imagen a partir de la cual se estructuró. Es decir, que O representa todas las capturas por fijaciones imaginarias que fueron inasimilables en el desarrollo simbólico de su historia. Cuando yo leí esto, pensé en el grafo del deseo y en ese punto, pues, de la I mayúscula. El análisis trata entonces de que el sujeto pueda totalizar los diversos accidentes cuya memoria está conservada en O, en forma tal que su acceso le está cerrado. Ella solo se abre por la verbalización, es decir, por la mediación del otro, o sea, por el analista. A través de la asunción hablada de su historia, el sujeto se compromete en la vía de la realización de su imaginario truncado. Lo que está mencionando Lacan tiene que ver con el carácter temporal de la acción humana, cosa que solo puede comprenderse en la relación entre lo simbólico y lo imaginario, y que toca con el hecho de que la palabra es el símbolo del objeto, y eso hace que el objeto esté ahí, su concepto, encarnado en su duración y separado de sí mismo, pero en cierto modo siempre presente, preservado, hecho subsistir en cierta permanencia. Por eso la palabra, dirigida al analista, permite que eso que permanece en el discurso se escuche también del lado del sujeto. Y esta espiral acerca cada vez más el punto O al punto O'. Pero para ello se debe pasar por todos los puntos entre A y O. Entonces estaríamos diciendo que algo de todo esto que es lo que el sujeto desconoce y que tiene que ver con su estructuración, al ponerse, digamos, el dispositivo de la palabra, tenga que empezar a hacer un recorrido que tiene que desplegar todos estos puntos que fueron puntos de interrupción, lo que fue inasimilable de la historia, etc. Y cada vez que el sujeto habla, entonces esto que está en O', que está dirigido, digamos, como el analista, en realidad es algo que él mismo oye y que le permite el paso por estos lugares, haciendo de alguna manera unas suturas frente a eso que no pudo inscribirse en lo simbólico. Y eso implica entonces una cosa que tiene un carácter, una dimensión temporal. Por eso la palabra dirigida al analista permite que eso que aparece, eso ya lo leí, ¿cierto? Bien, pero lo voy a repetir. Que eso que aparece en el discurso se escuche también del lado del sujeto y esta espiral acerca cada vez más el punto O al punto O'. Pero para ello se debe pasar por todos los puntos entre A y O, lo cual va llevando al sujeto a un progreso.
Un progreso en el orden de las relaciones simbólicas fundamentales, donde tiene que encontrar el tiempo, esta negrilla es mía, resolviendo las detenciones y las inhibiciones que constituyen el superyo. Es decir, que Lacan dice que todo ese recorrido y todo ese despliegue de la palabra precisa tiempo. Estos tiempos de la transferencia permiten clarificar los fenómenos del análisis. Las resistencias aún en su forma más radical, el silencio, pero también saber cuándo el silencio representa la aprehensión más aguda de la presencia del otro como tal. Se clarifica si puede ser comprendido en la dialéctica entre lo imaginario y lo simbólico. Es decir, que todos los fenómenos entendidos desde estas otras perspectivas que han construido los analistas para comprender el fenómeno de la transferencia estarían solo haciendo el abordaje de todos los fenómenos resistenciales, de esta aparición del silencio, etcétera, solo lo entenderían desde el plano imaginario y estarían, digamos, prescindiendo de aquello que permitiría de alguna manera clarificar todas las formas como se puede presentar los fenómenos de la transferencia. Bien, entonces, el tiempo del trabajo en el análisis depende del orden del discurso. Esto implica que el discurso mismo es un trabajo y pueden situarse en él, no lo dice pues en el texto, pues yo lo agregué, pero pueden situarse en ese orden del discurso el tiempo para ver, el tiempo para comprender, que sí lo mencionan allí, dice que todos los analistas son testigos, se percatan de todo ese tiempo que se lleva el trabajo del analizante y luego pues estaría el tiempo para concluir. El discurso del analizante precisa desplegarse el tiempo suficiente para que se pueda comprometer en la construcción del yo y encontrar cómo esa construcción se degrada y queda solo como trabajo. Es por ello que Lacan plantea que la transferencia es el concepto mismo del análisis porque es el tiempo del análisis. Estas son pues las referencias. Ana, muchísimas gracias por este trabajo, que creo que será un muy buen cierre de lo que ha venido siendo esta lectura de seminario. Entonces, tienen la palabra nuestros asistentes. Había dejado un tema, Ana, ahí pendiente, ¿cierto? Sobre la docta ignorancia. No sé si alguien quisiera empezar por ahí. A mí se me ocurre de entrada una pregunta, Ana, y podría ser, no sé si sea un salto muy grande hacer una relación entre la docta ignorancia y el deseo del analista, que son como conceptos pues para entender como lo que hace el analista, ¿cierto? Beatriz levantó la mano también. No sé si Ana quisiera decir algo primero sobre lo que yo dije o le damos la palabra a Beatriz. Pues pensemos primero en darle la palabra a Beatriz y luego volvemos por esa pregunta. Ok. Beatriz. Milton, buenas noches. Primero que todo, me parece muy interesante que asocies en tu pregunta la docta ignorancia con el deseo del analista. La verdad es la primera vez que escucho esa asociación, pero me parece muy, muy importante. Yo sobre eso lo que podría decir es que hay como dos palabras que componen esa expresión que parecerían contradictorias, ¿cierto? En otros momentos se escucha la ignorancia docta. Yo cómo lo entiendo y lo expongo pues para que todos lo discutamos. El analista no sabe lo que hay o lo que va a devenir del inconsciente del sujeto. Más bien lo que hay no, lo que va a devenir a través del trabajo analítico.
Eso no lo sabe el analista. En ese sentido es un ignorante. Pero al lado de la palabra ignorante está la palabra docta. Ujú. Y docta creo que hace alusión a que no podemos ser ignorantes, digamos, de todo lo que engloba la doctrina del psicoanálisis. Lo voy a decir de otra manera. Para poder, así de radical me parece a mí la cosa, para poder asumir la posición de ignorancia ante lo que viene o adviene del inconsciente de los pacientes, hay que tener un cierto saber sobre lo que es la doctrina analítica. Por ejemplo, lo que trajo Ana Lucía hoy, que me parece pues un excelente, digamos, una excelente reflexión alrededor de lo que me parece un trabajo muy apretado al final de Lacan. Yo no sé si ustedes tuvieron la misma impresión que yo, pero me parece que él tenía mucho para decir y que se acabó el seminario, digámoslo así, que me imagino que él va a continuar con eso después. Pero son demasiados temas que deja él abiertos y en ese sentido me parece que Ana Lucía logró captar como la esencia del asunto. Entonces, sobre la docta ignorancia, eso, Milton, a veces uno escucha lecturas diferentes y decir que es que para ser analista no hay que saber nada, cosa que basta con el análisis. Yo con eso no estoy de acuerdo. Yo pienso que Lacan todo el tiempo estuvo haciendo un llamado a que siguiéramos pensando los fundamentos del psicoanálisis, la doctrina del psicoanálisis, y que eso sí, por un análisis supiéramos que no hay quien sepa lo que va a venir. ¡Ay, no! Ay, perdón. Qué pena. Tranquila, Ana Lucía, que yo no estoy... Mi gata se Ajá. estaba comiendo mi queso. ¿Quién se robó mi queso? Bueno, de la exposición que hace Ana Lucía, yo quisiera hacer una recomendación de lectura con respecto a este asunto del no sentido y del sinsentido, que está con respecto a los lapsus, al chiste y todo esto que está en el seminario 5. Lacan hace un desarrollo muy minucioso sobre eso cuando empieza a hacer precisamente las bases para el grafo del deseo, pero eso es como una recomendación pues bibliográfica. Y Ana Lucía me dejó pensando mucho el esquema sobre el cual usted volvió varias veces alrededor de lo que no se inscribe, porque a mí me parece que si bien lo real en esta lección es de la realidad, Lacan sí hace alusión a algo que después vamos a ver como lo real que no pasa por el orden del lenguaje, que tiene que ver con lo que no se inscribe. Eso que sería yo como el núcleo de la cosa alrededor de la cual gira todo el trabajo, pero que no se va a inscribir. Y además la palabra, lo que no se inscribe es bien interesante, bien importante para que lo tengamos pendiente cuando volvamos sobre lo que es escritura, inscripción, etcétera, porque ya desde el primer seminario Lacan está diciendo que hay algo que no logra inscribirse. Eso me parece muy importante. Y lo que más me sorprende de esta lección, yo no sé si usted trajo la palabra sutura o Lacan la emplea, no recuerdo. Sutura sobre lo que no se inscribe. Porque, bueno, No, Lacan no la trae, pero la da a entender. muy bien. Es decir, que lo que él dice es que en esos trayectos, en este ir y venir, es necesario como tratar de hacer inscribir eso que está ahí, pero que no logra, digamos, como reintegrarse en la historia del sujeto, Articularse, sí. ¿sí? Pero si consideramos que hay algo que no se inscribe, y a eso lo llamamos una falla fundamental. La palabra pues no es mía, pero la voy a traer. Esto es con el seminario 23 y la lectura que hace Fierens. Si a ese real que no se inscribe, o a eso que yo digo que es real, lo que no se inscribe, pues, lo vamos a llamar falla fundamental, que es para todo sujeto,
es comprensible que se hable de que el análisis consiste en hacer suturas, y esa palabra es del seminario 23. La clínica analítica consiste en hacer suturas y empalmes. Bien interesante porque es unir un primer seminario de Lacan con uno de los últimos, con el 23, que ya es de pura topología, pero que es de pura clínica también. Entonces, esto me parece muy, muy importante que aparezca desde el primer seminario en Lacan. Bueno, eso ya está en Freud. La represión originaria es lo que nos inscribe. Es un real fundamental que nos inscribe, digámoslo así. Pero lo que me parece que usted deduce y que a mí me queda resonando es esto de la sutura, de lo que no es inscribible, porque hago el salto de 22 seminarios para llegar al 23, donde Lacan va a proponer entonces que la clínica es hacer suturas y empalmes. ¿De qué? De una falla fundamental para todos. Por ahora eso pues me parece muy interesante y lo pongo pues a discusión de los compañeros, ¿no? Bueno, yo quiero decir como algo respecto de lo que dijo Milton y también de lo que usted está planteando. Cuando propongo, digamos, esta discusión sobre la docta ignorancia, es porque Lacan básicamente está planteando que en el análisis de sus contemporáneos, los analistas saben de lo que le está pasando al sujeto y lo interpretan, es decir, lo dicen, ¿cierto? Entonces, y lo pueden decir incluso con palabras que toman del vocabulario analítico. Él en alguna parte dice que sorprenden algunas interpretaciones como las que hace Otto Pfennicken en relación con las resistencias, que eran tan burdas como cuando Freud trataba de inyectar teoría en sus pacientes para educarlos, ¿cierto? Entonces, dentro de esta nueva concepción y dentro de la idea que él pretende que los analistas tengan del análisis, dentro de esto que requiere una invención, como lo dice él allí, algo que sea novedoso y que permite, digamos, como tener una mirada completamente distinta que permita sacar al análisis de esos callejones sin salida de los que viene hablando tanto rato antes, plantea que el analizante, ¿cierto?, tiene esta ignorancia, pero también un deseo de saber, que es una condición supremamente importante para que pueda haber un análisis. Pero la opone, digamos, a esa enseñanza, ya no recuerdo cómo dice, docta enseñanza que podría ser, por ejemplo, del lado de la psicología, que entraría a tratar de suplir eso que se presenta del lado del analizante como ignorancia, ¿cierto? Entonces perdería el análisis porque volveríamos a esos callejones sin salida de lo imaginario. Pero cuando habla de la docta ignorancia del analista, yo pienso que por un lado se refiere a eso, pero por otro lado hay un saber que el analista construye en su análisis y que ese saber que el analista construye en su propio análisis también puede obturar el progreso del analizante. Porque, por ejemplo, cuando él está mencionando las diferentes formas como se entiende en la transferencia, hay unas referencias a los analistas que pretenden, por ejemplo, acortar los tiempos del análisis. ¿Sí? Y yo evoqué alguna vez en una discusión que teníamos acá en el foro de Pereira, en una discusión donde estábamos pues solamente los que estábamos en el foro, alguien que decía que ya sabiendo que lo que estaba en juego ahí era lo real, ¿por qué no colocar directamente al analizante de frente a eso? ¿Cierto? Y obviamente eso fue como muy sorprendente porque pues es básicamente desde un supuesto psicoanálisis lacaniano
también poner un obstáculo para la elaboración, para el tiempo del trabajo del analizante. A mí me pareció muy bello, pero muy bello, que Lacan plantee ahí en ese apartado 3, que la transferencia es el concepto mismo del análisis porque es el tiempo del análisis, ¿sí? Y en varios lugares lo que nos dice es, hay que darle tiempo a que eso se despliegue, ¿sí? Entonces, esa dimensión temporal creo que es absolutamente necesaria. Y eso pues frente a todas las corrientes analíticas que pretenden hacer terapias breves, etc. O esto que les acabo de decir. Y por otro lado, con relación al asunto del deseo del analista, pues Milton, yo diría que sí. Yo diría que sí hay una relación entre el deseo del analista y esa posición del analista a la que llama Lacan. Justamente por eso, porque permite que se despliegue en el tiempo todo lo que se requiere en el trabajo del discurso del analizante, ¿cierto? Eso que hace la transferencia. Entonces, me gusta mucho la asociación que tú haces, aunque él aquí pues no esté hablando del deseo del analista ni nada de eso. Sin embargo, a mí me parece que es completamente articulable, ¿sí? Y respecto de lo otro que dice Beatriz, a mí me gustó, la verdad me gustó mucho. No quiero decir que no haya sido muy difícil, fue difícil, ¿cierto? Pero me lo disfruté de cantidades porque, por ejemplo, este asunto de la comparación entre las matemáticas y el análisis y haber encontrado ese artículo de Poincaré me permitió a mí inmediatamente hacer una relación con lo que Lacan estaba tratando de decirle a las personas que asistían al seminario, porque en el fondo había una queja. Y la queja era que nunca oyeron hablar de los afectos y del intelecto, ¿cierto? Por lo tanto, ellos se quedaban como, este dice que está hablando de transferencia, pero nunca hablaba de transferencia, ¿cierto? Precisamente porque no había tocado esos elementos. Entonces, la invención, como lo dice allí este matemático, es no volver sobre los elementos que hay para tratar de hacer combinaciones, porque eso no conduce a ningún lado, finalmente es lo que dice, sino precisamente tener la posibilidad de inventar algo que permita generar discriminaciones, escoger elementos que sitúen lo que se nos presenta, digamos, como en el orden de lo fenomenológico. Y entonces es ahí cuando, por ejemplo, él se plantea este asunto de la dimensión de la palabra y me parece también súper interesante en ese texto del 53 cuando Lacan dice que lo que aparece o lo que está, lo voy a decir en mis palabras, como que lo que ha quedado allí guardado, que es como inaugural, de todas maneras, tiene una permanencia, como una especie de sombra de ese objeto, ¿cierto? Y es precisamente por la vía de la palabra que eso que es perdurable puede ir generando que algo de eso resuene en el discurso, aparezca, por ejemplo, en eso que él denomina lo nuevo, lo novedoso, que no tiene sentido, aparentemente, que sería el asunto del lapsus. Y cómo a partir de eso es que justamente una persona puede empezar a hilar sobre esos puntos que no fueron incluidos dentro de lo simbólico, ¿cierto? Que quedaron como
como al margen. Él no dice que los va a recuperar y que eso es como una especie de recuerdo que puede traer y entonces, no, dice que puede, ¿cierto? Ir y venir sobre eso y acercando cada vez más, ¿cierto? El punto O al punto O', ¿sí? Y que en eso es donde se pensaría realmente algo que es como un progreso del sujeto, pero que obviamente en ese progreso se encontrará todas esas detenciones, ¿sí? Todo lo que es del orden de la detención, de la inhibición, ¿cierto? Y la transferencia va a permitir que él siga trabajando en eso porque la transferencia, cuando se juega, por ejemplo, en el sesgo entre lo imaginario y lo simbólico, pretende también hacerse un lugar en el otro, ¿cierto? Que sería como del lado de la demanda que se hace. Y todo eso, pues, permite que esta persona, que es el analizante, haga una construcción, ¿cierto? Una construcción. Y cuando dice, yo no sé, en esa página, ojalá ustedes lo lean, que es la 412, Lacan dice que el analizante va a hacer una construcción del yo, pero luego va a encontrar que esa construcción, pues, como que se desinfla. Yo entiendo la palabra degrada que él utiliza ahí, como que se desinfla. Y entonces dice, solo queda, ¿cierto? Como el trabajo. A mí me pareció eso muy interesante y también lo pensaba en términos de lo que se ha venido trabajando del seminario 22 y 23, ¿sí? Cuando dice que queda solamente como trabajo, pues yo pienso que en ese momento que cae todo eso que se trata de hacer un lugar en el otro, de representarse en el otro, pues ya lo que queda es una cosa muy distinta, es del orden del sinsentido, ¿sí? Bueno, no sé qué piense usted, Beatriz, de eso, porque lo digo en relación con lo que usted estaba planteando, o que puedan No, decir los demás. no, Ana Lucía, yo estoy de acuerdo, usted me parece que trae una cosa muy precisa. Solo quería decir algo alrededor de ese punto donde a Lacan le reclaman como que él olvida ciertas cosas en su discusión en radiofonía, me parece que eso en televisión, en la cuarta pregunta, él le dicen que se le olvidó hablar de los afectos, que no tiene en cuenta para nada los afectos, y la respuesta de Lacan es absolutamente contundente, para que ustedes la miren. Yo solo voy a decir, él dice, ¿cómo se me iba a olvidar los afectos si me ocupé un año entero de hablar de la angustia? Es bien interesante en televisión mirar tanto la pregunta como la respuesta que él da. Efectivamente, como en Freud, en el texto de la represión, donde aparece que Freud habla de la representación y del afecto, como lo que se separa, ¿cierto? En Freud eso está como muy claro. Pues en Lacan también está claro. Lo que pasa es que si él está hablando aquí de la palabra y de las representaciones, no puede decirlo todo de una vez. Es la sensación que yo tuve, como que tuviera mucho para decir, pero que poco a poco él va construyendo eso. Entonces, efectivamente, le siguen reclamando, usted no se ocupa, para usted todo es insignificante, no se ocupa de los afectos. Pues primero se burla de la forma como le hacen la pregunta y después responde, ¿cómo no me voy a ocupar de ellos si me dediqué un año o más de un año, creo, a preguntarme por la angustia, que es el afecto que no engaña? Bueno, eso solamente quería... Pero aquí en este seminario también, de alguna manera, aunque él dice, vamos a finiquitar y no vamos a hablar del asunto del afecto, ¿cierto? Pero a pesar de que diga eso, uno no puede decir que él no lo tiene en cuenta, Claro. ¿cierto? Lo que está diciendo es, miren, eso
es del orden imaginario. Y la transferencia se juega en esos dos órdenes. Pero para poder entender bien esos fenómenos que se dan, ¿cierto? Del amor y del odio y de todo esto pues, que se habla en el psicoanálisis, es necesario situar este orden simbólico, el orden de la palabra y lo que ella implica en cuanto al sujeto del que trata el psicoanálisis, que es el que está en falta en ser y que busca de alguna manera, ¿cierto?, su representación en el otro. Entonces, el interés que tiene es mostrar esa parte, pero situar que el asunto de los afectos, por supuesto que están ahí. Yo lo decía en el comentario, no es que eso que se ve en el análisis, ¿cierto? Eso que todo el tiempo uno como analizante lo percibe y como alguien que dirige una cura también lo percibe, eso está presente ahí, ¿cierto? Pero para comprender qué es lo que pasa ahí es que se requiere esta construcción, ¿cierto?, de los tres registros, de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real. Es mirado desde ahí, para no seguir dando vueltas y patinando sobre algo que no va a conducir realmente a una salida, que es la sin salida en la que se dice Lacan, se encuentran esas corrientes psicoanalíticas que piensan que se puede educar al paciente o que se puede salir a través de la identificación que haga con el analista, lo cual es muy problemático porque el analista ubicado en el lugar del ideal sería pues como el super yo, en el dos sentidos, ¿cierto? El más importante, pero también lo que va a despertar esa tendencia de muerte. Muy bien, muchas gracias. Diana, ya de rato había levantado la mano. Ya se me olvidó, no mentiras, gracias Ana, no. Es que estoy tratando de articular esto, que toda esta discusión que me parece importante, porque hay aquí, si bien él no, a ver, él introduce el registro de lo real, ¿cierto? Que pienso que no tiene que ver con la realidad, él está, ¿cómo se dice?, de alguna manera criticando el punto donde estos analistas ponen la transferencia al lado de la realidad, decirle, mire, es que usted cree que está enamorado de mí, pero no está enamorado, eso tiene que ver con esto, con eso. Dice, no, eso no es. Pero hay un punto que me parece importante que nosotros podemos ir rastreando, y es que él habla de las vías de estos afectos entre el amor y el odio, que son de las vías de lo que se ocupa en el análisis. Y esas vías están relacionadas con el discurso, ¿cierto? Entonces dice, y lo pone del lado del discurso, de esas vueltas que se dan, creo yo que alcancé como a encontrar algo allí en la lección de eso, que me pareció como, o sea, es que él está nombrando y diciendo, es que de la transferencia de lo que se trata aquí no es del afecto como tal, sino de las vías que conducen a eso, y habla e introduce del lado del ser, ¿cierto? Y dice, y del lado del ser no se podrá saber nada tampoco, sino que a través de esas vías se podrá hacer una hilación y algo de esa representación va a producir un efecto en el sujeto. Entonces aquí en la página que tú mencionas, en la página 412, me parece que él pone aquí también, es importante, en relación a la función del analista, en relación a eso esa función que tiene allí para rescatar algo de esas vías que pueden apuntar a lo real, ¿cierto? Y dice, lo que está en O pasa a O'. Todo lo proferido desde A mayúscula del lado del sujeto se escucha en B, del lado del analista. El analista lo escucha, pero a la vuelta también lo oye el sujeto. El eco de su discurso es simétrico al carácter especular de la imagen. O sea, él aquí pone el lugar del analista del lado de quien, o sea, porque es que es como un péndulo, lo que el sujeto dice del lado del discurso y encuentra un eco en el analista. Si el analista logra escuchar eso, eso se le devuelve al sujeto y eso tendría un efecto, que me pareció como una puntualización muy bella allí, que no la nombra como real, pero apunta, es como tú dices, uno lo puede deducir allí como tal.
Sí, lo que pasa, y creo que lo hemos dicho del seminario en el recorrido que hemos hecho, es que a veces Lacan habla de real cuando en realidad está hablando de realidad, ¿cierto? Entonces uno no encuentra o tiene que hacer una lectura demasiado atenta para poder saber cuándo se está refiriendo a lo uno o a lo otro. De todas maneras, cuando yo leí el otro texto, que es la conferencia del 53, lo real, lo imaginario y lo simbólico, se ve también allí que pues Lacan ha trasegado mucho por todo el asunto de lo imaginario, ha hecho una construcción cada vez más sólida, ¿cierto? También está organizando todo el asunto del registro en lo simbólico, está trabajando sobre la noción de la falta en ser, está entonces la emergencia de este sujeto que es el sujeto del inconsciente, el que se produce o el que trata de hacerse representar, pero solamente encuentra allí el intervalo entre la cadena de los significantes, etc. Pero sobre lo real todavía no hay mucho. Es decir, hay como atisbos, como asomos. Por ejemplo, en esta lección todo lo que dice del lado del sinsentido, ¿cierto? Cuando habla de la represión fundamental y de lo que estaría, digamos, como del lado del ombligo, del sueño, etcétera. Todo eso son como unas aproximaciones que va haciendo de eso que tiene que ver con lo real, ¿sí? Y en cuanto a la función del analista, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Diana, porque por eso muy al principio, ¿cierto? Dice que lo que le interesa, ¿cierto? Es que si bien todo lo que tiene que ver con estas pasiones como el amor y el odio están en la vía de la realización del ser, es decir, de hacerse representar en el otro, lo que le interesa a él no es eso, sino abrir, digamos, o tomar nota, perdón, de esas vías, porque finalmente en la dirección de la cura puede valerse de ello, ¿cierto? No para responder, sino justamente para seguir facilitándole al analizante, ¿cierto? Esas vías. Que ahí habría pues también creo, una diferencia pues con las otras corrientes psicoanalíticas. Bien. Ricardo levantó la mano. Ricardo, tienes la palabra. Sí, quisiera introducir tres cositas. Es una Ana Lucía introdujo la cuestión del adoctrinamiento de Freud hacia el hombre de las ratas, que es una cuestión que Lacan aclara en su texto del atolondradicho, sí, señalando que los postfreudianos que acusaron a Freud de precisamente de ese adoctrinamiento se equivocaron totalmente. ¿Y por qué se equivocaron totalmente? Porque precisamente el mejor ejemplo de la segunda forma de interpretación, que es la interpretación gramatical, que equivale a la citación, es la que emplea Freud con el hombre de las ratas. Si uno se pone a leer cuidadosamente, no el historial del hombre de las ratas, sino ustedes saben que Freud llevó una relación de las sesiones, sesión tras sesión, donde anotaba las interpretaciones, etcétera. Uno puede darse cuenta que Freud no estaba adoctrinando al hombre de las ratas. ¿Por qué no lo estaba adoctrinando? Es decir, lo que hace es citarlo, tomar lo que el hombre de las ratas había entendido de la teorización freudiana, que para nada es la teorización freudiana. Es decir, él lo toma la letra como entendió el hombre de las ratas a Freud. No le importa que se haya equivocado, ni se pone a discutir con el hombre de las ratas, que es que usted no me entendió bien, etcétera. No, simplemente toma esas palabras del hombre de las ratas y las introduce como interpretación, como una interpretación por citación.
Ujú. Y Lacan un poco señala eso, que no es ningún adoctrinamiento, es el segundo tipo de interpretación, la interpretación por la gramática y la interpretación que se efectúa como citación, y por eso nosotros tenemos el deber de volver a esas sesiones del hombre de las ratas para mirar precisamente que es que el hombre de las ratas está diciendo una cosa muy diferente a la que Freud dijo, muy diferente. Es decir, simplemente lo que está haciendo Freud es tomar las palabras, sin ponerse a discutir con él, es que usted no entiende nada de psicoanálisis, usted me está malinterpretando, etc. Entonces esa sería la parte que tiene que ver con el adoctrinamiento. Creo que otro elemento importante que señaló Ana Lucía es la cuestión del acortamiento de las sesiones, que fue un embeleco que se le metió a Ferenczi. Y precisamente en esa cuestión de la transferencia, el amor-odio hacia Freud, usted no me interpretó, usted no me hizo, usted me dejó de hacer, etc. Y en el Ornicar número 1 en español hay unos excelentes textos que se llama, está en el apartado 2 para una historia del final de análisis, donde está Siracusa 1910, el supuesto pase de Freud, de Chauvelot, Siracusa Worcester en algún otro lugar de Eric Laurent, y el debate entre Freud y Ferenczi, saber cómo hacer y saber estar ahí, de Philippe Julien. Muy interesante porque es toda esa discusión entre Ferenczi, que usted me hizo, no me hizo, y que finalmente, ¿qué desembocó eso? En la propuesta de Freud de que es que hay que recortar el análisis, y, perdón, Ferenczi. Ferenczi con Freud. Hay que recortar el análisis, como sea. Y lógicamente Ferenczi es el, digamos así, el pionero de las psicoterapias breves. De ahí se derivan todas las desviaciones de la psicoterapia breve en psicoanálisis. Y el otro elemento que quiero señalar, muy interesante, Milton, tu pregunta sobre qué tendría que ver el deseo del analista con la docta ignorancia. A mí me parece fundamental, porque yo pienso que el deseo del analista precisamente es el producto de un final de análisis. Y al producirse como un final de análisis, haber llevado el análisis hasta las últimas consecuencias, precisamente un elemento de los que más se va a tocar es la relación al saber. Y la relación al saber implica eso de la docta ignorancia, es decir, quizás la posibilidad de situarse en el análisis precisamente como un sujeto supuesto saber, es decir, el saber lo tiene el inconsciente, no lo tengo yo. Por Dios, esa es la más grave ofensa narcisista, que un analista no pueda ser el controlador, el calculador, el que todo lo sabe, el que todo lo puede orientar en la cura. Es una herida narcisista muy grande. Y quizás no es solamente el hecho de decirlo teóricamente, pues el canalla sí lo dice teóricamente. Listo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? No hay el otro del otro, etcétera. Entonces, para nada, no hay nada más que hacer y yo me coloco en cierta forma en esa posición, sin haber pasado de haber llevado su análisis hasta las últimas consecuencias, porque lo que hace experimentar la prueba de las últimas consecuencias del análisis es precisamente que algo se modifique en esa relación al saber y algo en él mismo, en su ser. No una cuestión de que, no, es que el psicoanálisis dice que el saber no es para nada, o quizás, entonces, ¿para qué tanta teoría y tanta cosa, tanta retórica? No hay necesidad de seguir profundizando en eso. No, no se trata de eso. Lacan insistió todo el tiempo en la necesidad de que el psicoanálisis hay que pensarlo. Y para pensarlo hay que hacer una articulación de tipo teórico. Y hay que acercarse a la teoría, y con esa teoría que hay, y con esa teoría legada por Freud, por Lacan, etcétera, hacer algo con eso, intentar pensar algo. Y intentar pensar algo no de una manera instantánea, sino para siempre. Es decir, esa es la formación continuada de los analistas, que de alguna forma implica que uno tiene que estar siempre ahí, en la formación.
Bueno, eso es lo que tenía que agregar, es más un comentario que una pregunta para Ana Lucía. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Y quería preguntarle si usted tiene y nos puede compartir ese texto de Ornicar. Sí, creo que sí, voy a intentar buscarlo, a ver si lo tengo escaneado, pero creo que ya está alguien, creo que en la red ya lo escaneó. Ok. Bueno, ya que estamos en ese punto, Ana, yo quisiera si nos puedes compartir el artículo de este matemático que citaste en tu trabajo. Y Beatriz tiene la palabra también. Yo quería evocar un comentario que hizo Colette Soler en una de las tantas conferencias que ha dictado a partir de Zoom, que se le multiplicaron, porque a mí me ha dejado pensando mucho. Ella dice que el destino del psicoanálisis está en manos de los psicoanalistas, del trabajo que hagan los psicoanalistas, y no propiamente el trabajo clínico, sino el trabajo de doctrina. Es decir, que la presencia del psicoanálisis en el mundo depende de lo que hagan los psicoanalistas de transmisión del psicoanálisis. Porque digamos que lo otro se da por sentado. Cuando alguien sufre va donde un analista, pero eso no le da presencia al psicoanálisis en el mundo. Entonces hay que hacer lo otro. Pero me quedé pensando, escuchando a Ricardo, sobre la docta ignorancia. Y es que, a ver, en nuestra escuela, nuestra institución, hay una práctica muy importante que es la práctica del cartel, que creo que todos saben que es una manera de acercarse a la doctrina, a la teoría psicoanalítica, por pasos, por donde vaya cada uno, ¿cierto? El cartel es un espacio, digamos, donde cada uno expone su posición, pero cuando dice expone su posición, no es su posición caprichosa y como un parecer, porque el cartel no es un espacio para decir es que mi parecer es tal. No, el cartel es un espacio para poner a prueba la doctrina del psicoanálisis que vamos construyendo y que Freud y Lacan nos legaron. ¿Y en qué sentido lo digo? En que varios miembros del cartel pueden estar en desacuerdo con respecto a la comprensión o la interpretación que se tiene de un pasaje, de un asunto determinado de la doctrina, y el cartel está es para intentar ponernos de acuerdo. El cartel no está para sentar la posición personal de cada uno. No, el cartel es un medio de discusión, de dialéctica, porque si no, ¿qué sentido tendría hacer una discusión teórica sobre un asunto determinado? Es un poco acercarnos a un acuerdo conjunto, mínimo de 5 personas que son las que constituyen el cartel. Y lo digo porque hay un poco como una idea de que cada quien hace una lectura de Freud y de Lacan y que esa lectura hay que, entre comillas, respetarla porque eso es lo que piensa la persona. Bueno, entonces yo diría ahí empaque y vámonos, ¿para qué estos seminarios? ¿Para qué estas discusiones? ¿Para qué un trabajo de cartel? Esto es muy importante porque la manera que Lacan pensó cómo sostener el psicoanálisis en el mundo comprendía inclusive, más allá de los seminarios, más allá de esto que hacemos acá, el trabajo que se hace en los carteles. Esto es bien importante porque cada cartel parte de la docta ignorancia precisamente. Cada uno se acerca con una pregunta. Si tiene una pregunta es porque no sabe, para intentar responder y poner la respuesta a prueba de otros congéneres, de otros colegas que están pensando alrededor del mismo asunto. Quería hacer ese comentario a propósito de lo que Ricardo planteó. Beatriz, qué pena. Yo con ese comentario que hace sobre el cartel y la intención de que se llegue a un acuerdo, me pregunto y me perdonas la ignorancia,
la docta ignorancia, no sé si es ignorancia, si no hay un riesgo allí del pensamiento único, ¿cierto? ¿Qué diferencia habría como entre llegar a un acuerdo a llegar a que entonces todos debemos pensar igual dentro de la escuela? Ah, muy simple, Milton. Si nosotros nos decimos lacanianos es por algo. Si nos decimos freudianos es por algo. Ya hemos planteado diferencias entre Freud y Lacan. El pensamiento único es impositivo. Es algo que viene de un uno para muchos, ¿ya? Mientras que en la discusión que se da en un cartel, cada uno expone, hace una exposición de motivos, digamos, expone una argumentación y claro, Milton, es posible que no se llegue a un acuerdo, pero yo creo que hay un punto de referencia. El punto de referencia está en los textos que seguimos, ¿ya? Que intentamos descifrar, porque son tan complicados que lo que intentamos es descifrar, a menos que alguien vaya más allá de esos textos. Eso sí ya me le quito el sombrero a quien lo pueda hacer, ¿cierto? Yo todavía no estoy en ese punto de ir más allá, yo todavía estoy tratando de descifrar. Y sí, Milton, no se trata del pensamiento único en un cartel, ni más faltaba, ¿no? Para mí el pensamiento único, la noción de pensamiento único que viene de una historia, de una ruptura, digamos, política, tiene que ver con la imposición de cómo leer a Lacan, digamos, ¿no es cierto? Mientras que lo que pasa en un cartel es cada uno cómo lo lee, exponer los motivos y tratar al menos de hacer un acuerdo alrededor de eso. ¿Ya? Yo veo una diferencia muy grande. Gracias, Beatriz. No veo más manos levantadas por el momento. Ah, bueno, John. Estás esperando el momento. Sí, sí, para no estar ahí como acosando al que estaba hablando antes, en este caso hay otros. Listo, muchas gracias. Bueno, Ana, primero muchas gracias por el trabajo y por el comentario. Pues primero creo que ha sido un trabajo muy interesante en general el del seminario, de hacer el lectura del seminario 1. Reitero lo que en otras ocasiones hemos mencionado y es que a veces uno puede encontrar que desde ciertos lugares se exprese un desprecio como por esos primeros seminarios, como si allí no hubiese nada que retomar, sobre todo cuando se tiene un punto de vista como desarrollista, ¿cierto? De las teorías de Lacan y demás. Yo creo que una de las cosas más interesantes es ver cómo alguien que piensa, reflexiona, investiga sobre algo, va poco a poco avanzando, desdiciéndose, produciendo nuevas cosas, y parte del ejercicio de retornar a los seminarios también es reconocer esos movimientos que ven acá. Por eso, por ejemplo, el tema de la transferencia ya en este momento marca un hito con respecto a lo que en su tiempo se entendía por transferencia, pero evidentemente uno va viendo cómo poco a poco Lacan retorna a ese concepto que es central, no solamente dedicándole un seminario, por ejemplo, el seminario 8 completamente, sino luego como, a propósito del deseo del analista, por allá en el seminario 11, justamente ese concepto del deseo del analista está enmarcado, a propósito de la pregunta de la transferencia, cuando trae el ejemplo de Breuer y su relación con Ana O, y dice que justamente hablar de contratransferencia es no reconocer el hecho de que ahí lo que Ana leyó fue el deseo de Breuer, y era el deseo de un hijo, y que ella hace, digamos, de alguna manera, algo para realizar ese deseo de Breuer, y que entonces, si hay contratransferencia, no hay análisis, dice Lacan, y que la transferencia vendría a entenderse como ese deseo del analista. Porque de todas maneras el análisis desde Freud y con los postfreudianos se había dividido como en esas dos posturas, de un lado la transferencia, de otro lado la contratransferencia, pero Lacan es muy radical, a mí me parece a veces, y de una manera muy interesante con respecto a esta idea de la contratransferencia, al punto de decir que la contratransferencia es la idiotez. ¿Sí? Les quedo viendo la cita, yo la tengo por ahí, pero ahorita la puedo buscar y enviarla, o la compartimos luego, pero lo dice en esas palabras exactamente. Para señalar que donde hay contratransferencia directamente no tendría por qué hablarse de análisis, de psicoanálisis, ¿no? Lo que hay ahí es otra cosa. O en otro lugar dice que la contratransferencia es la psicología, por ejemplo. Es decir, siempre está mencionando que la contratransferencia en realidad es lo imaginario.
Con lo cual, si volvemos al seminario 1 y a lo que trae Ana hoy, ¿cierto? Lo que los analistas del tiempo de Lacan entendían como transferencia es lo que Lacan entiende como contratransferencia. De lo que ellos entendían la transferencia en el plano de los afectos, de lo que Lacan va a llamar lo imaginario, en últimas es la relación especular, donde lo que está en juego es eso que finalmente Freud llamaba la contratransferencia. Entonces me parece muy interesante cómo Lacan va situando de entrada una posición distinta, que implica además una manera de interpretar distinta, un lugar del analista distinto, y pues creo que, y ahí redundo seguramente sobre lo que han dicho a partir de lo que trae Milton, y es pues que la transferencia, se me parece, y la posición del analista, del analista, tienen mucho que ver con eso que está en juego en la adopta ignorancia, ¿cierto? Porque finalmente, fíjense que la adopta ignorancia es como una contradicción ayecto, ¿cierto? Como una expresión paradójica. ¿Cómo se puede ser ignorante y docto al mismo tiempo? ¿Sí? Lo más cercano a eso tal vez está en Sócrates, cuando afirma el solo sé que nada sé, ¿cierto? Pero de todas maneras la adopta ignorancia implica una relación con la verdad. En Nicolás de Cusa, quiero decir, que es, digamos, quien propone en última del término y dedica todo un texto a la reflexión al respecto. La verdad en relación con la naturaleza, la verdad en la relación con Dios, pero para Nicolás de Cusa, de todas maneras, la adopta ignorancia implica una imposibilidad del saber absoluto. Y ahí creo que hay un tema muy interesante a propósito de Henri Poincaré, que es el autor al que Ana se refería, porque una de las demostraciones más interesantes de Poincaré, a propósito de la ciencia moderna, es que esa idea que tenemos de que los axiomas son verdades evidentes y que entonces podemos tener una relación directa con la verdad, es que los axiomas son verdades solamente en la medida en que son definiciones disfrazadas de evidencia. Es decir, que para Poincaré, la idea de la verdad, de la ciencia, por ejemplo, no tiene que ver con el saber, sino con una impostura de un saber que es a lo que llamamos conocimiento. ¿Sí? Pero ese conocimiento está reducido al punto en el cual yo produzco una definición. Eso, por ejemplo, en psicología es muy característico cuando se hace un test de inteligencia, por ejemplo. Y entonces se mide la inteligencia, pero esa inteligencia que se considera una evidencia, en realidad es tomar el registro de algo que pasa con alguien, contrastándolo con una definición que alguien dio. Entonces ahí no hay una verdad en el sentido absoluto desde mi punto de vista. Lacan está interrogando todo eso. Y hoy en día, por ejemplo, solemos confundir información con conocimiento y con saber, ¿cierto? Y finalmente lo que se produce en un análisis es un saber. Lo que intentamos producir en un cartel es algo también del orden del saber. Pero lo que leemos para tratar de entender y explicar algo en una clase, por ejemplo, está más en el orden del conocimiento. Sobre todo el que se relaciona con el conocimiento, por ejemplo, en el discurso universitario y en el ámbito universitario, es el docente. El estudiante está ahí como vinculado a la pregunta por una información que les da, por ejemplo. Pero hoy en día pareciera que esos tres términos están como empujados a una cierta equivalencia que no se sostiene. Yo creo que el psicoanálisis justamente tiene de interesante en su clínica que se pregunta por ese saber que viene de la relación con el inconsciente. Y por eso la psicoeducación, que es más del lado de la información, no tendría nunca lugar en el sentido de psicoanálisis. Y sí en la psicología, donde suponer que se le informa a otro algo es suficiente para que él sepa. A mí me causa un poco y esto con eso termino es una cosa como anecdótica de lo que uno escucha en lo que dicen las personas que le cuentan a uno cosas en el análisis. Una persona que tiene una relación muy problemática con el cigarrillo para él, es decir, prácticamente él dice que con el que apaga un cigarrillo enciende otro, pero lo que quiero contar es un asunto anecdótico a propósito de esto de que en algunos lugares este énfasis en el cigarrillo como algo nocivo ha llevado a que le coloquen en las cajetillas, por ejemplo, la imagen de un pulmón con enfisema o de una pierna, ¿cierto? Toda como gangrenada y cosas de este estilo. Entonces, esta persona haciendo un poco de chiste decía, yo al punto, lo que he hecho es que yo ya al tendero no le pido, deme un Marlboro tal, yo le digo, deme el de la piernita gangrenada que ese me lo quiero fumar hoy, o deme el del pulmón con el enfisema que me quiero fumar hoy. Y se supone que esa información debería producir algún tipo de prevención, ¿cierto? En la persona que allí está, pero el goce no pasa por una relación con la información ni con la psicoeducación, y creo que ese es el mayor valor que el psicoanálisis desde Freud ha logrado en términos de la clínica. Eso era como lo que quería comentar. Los proyectos de promoción y prevención dan cuenta de eso,
¿Qué pasó con sin preservativos ni pío? Por ejemplo. Mi pío. No, que hay muchos píos por ahí, productos de... Por eso no pasó ni pío en términos de la promoción y prevención. Diana, Sí, levantaste la mano. que a propósito de esto que se venía discutiendo, que yo pensaba también que uno de los grandes puntos que hace Lacan aquí es colocar la transferencia en términos de eso que se venía hablando, de su posición de saber. O sea, hay algo que Lacan coloca allí en términos de la verdad y el saber. O sea, si el sujeto está en búsqueda de esa verdad, va a dirigir, él no lo nombra, pero yo Diana, pienso no que se oye. a eso, que va a dirigir esa búsqueda. Ah, ¿ya me escuchan? Sí, Sí, podrías escuché esta. repetirlo de Sí. nuevo. Ah, que en ese punto que él introduce algo o sea, de una diferenciación, de introducir la transferencia en otros términos, más del lado del saber, no del lado de los afectos, de lo que se puede construir en el análisis, de una suposición, dice, si el sujeto llega, dice ahí, él aquí muy bello, dice, si cuando el sujeto se compromete en una búsqueda de la verdad como tal, es porque se sitúa en la dimensión de la ignorancia. Poco importa que lo sepa, no. Y en este punto es donde dice que hay como una disposición a la transferencia, y esa disposición a la transferencia es de ubicar al otro, al analista. Por eso esto es algo que se juega es en el análisis, que tiene que estar el otro allí, y es como ubicar al analista como quien soporta ese saber. O sea, el analizante. Otra cosa es que, y cuando introduce después del lado del analista la docta ignorancia, es diciendo precisamente eso, es que él no sabe en dónde está el sujeto allí, pero sí logra escuchar algo de eso, se le puede volver al sujeto, y él puede encontrar allí algo de ese saber, puede hacer una creación. Desde este punto él está introduciendo, y pienso que la docta ignorancia es eso que él remite a la posición del analista. Lo que abre las vías Exacto. de las que hablabas ahorita. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho este trabajo porque yo me lo disfruté mucho. Muchísimo en este seminario. Muchas gracias, Ana. Muchas Sí. gracias a Lucía, muy interesante. Ha sido un ejercicio muy interesante la lectura de este seminario 1. Debo confesar que cuando elegimos el seminario 1, yo era de los que decían, no, pero el seminario 1. En cambio yo decía, ay, qué rico el seminario 1, así me voy acercando cada vez más a Lacan. Yo decía, nos vamos a devolver. Estábamos en el 11 y nos vamos a devolver 10 años, pero entender la doctrina del psicoanálisis no como algo que se puede leer desde una perspectiva desarrollista, como decía ahorita John James, sino como estos aprecú, ¿cierto? Como estos ires y venires, como una banda de Moebius que pues le permite a uno articular muchas cosas. Yo creo que esta lectura del seminario 1 ha sido muy rica, yo creo que para todos y todas los que hemos estado participando acá. Entonces hay muchos comentarios pues de agradecimiento a Ana por la presentación de hoy, porque creo que es un muy buen cierre de esta lectura de seminario. Quisiera entonces contarles que, pues como ya hemos dicho varias veces, con la lección de hoy se termina la lectura del seminario 1. Continuaremos el próximo año, en febrero, con la lectura del seminario 16, de un otro al otro, pero como el año todavía no se acaba, entonces vamos a tener una actividad en estos jueves que continúan. Si Ricardo, por favor, nos colabora con la imagen. Efectivamente, acá está. Entonces, lo que vamos a hacer es un preparatorio para el simposio
El simposio se llama Transformaciones del análisis y de la clínica en el 2021, tecnología, tiempo y topología. Y entonces en este preparatorio tiene su propio nombre, hacia el cuarto simposio interamericano, y vamos a tener 3 conferencias. La primera el 19 de octubre va a ser dirigida por John James, una ponencia titulada Espacio y Tiempo Cuestionados. El 4 de noviembre nos acompañará Ricardo Rojas. ¿Qué se pierde de causal en las sesiones cuando falta el cuerpo en el mismo espacio atmosférico? Ahí está la dificultad, ¿cierto?, de nombrar cómo hacemos con esto. Y el 18 de noviembre estará con nosotros Andrés Penagos, una apuesta analizante, sostener el trabajo. Entonces, están todas y todos cordialmente invitados para continuar trabajando estos jueves que nos restan. Dentro de 8 días, ¿qué actividad tenemos? ¿Sigue Beatriz o sigue el seminario? ¿El qué? El cartel. ¿Cómo es, John James? Cartel. Cartel de Leturdí. Sí, el próximo jueves corresponde cartel, ¿cierto, Ricardo? Bueno, Sí, suponemos que sí. Sí, es el segundo jueves del mes. Ah, bueno, entonces sí, entonces seguimos pues trabajando lo que resta del año. Muchísimas gracias a todas y a todos. Les pedimos por favor que se queden los de la junta directiva, y a todos los demás muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.